Y en Del Sector Campo, Alfredo, vamos a recibir a Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de la República Argentina. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Hola Fernando, qué gusto verte, un placer, ¿eh? Muchas gracias Silvio, muchas gracias Alfredo. Un placer estar con ustedes, estar entre amigos. Todavía suenan los ecos de A Todo Trigo esta semana, ¿no? Ya prácticamente dio inicio la campaña fina en la Argentina y hay mucha expectativa, más aún después de lo climático, que suele ser revelador en cuanto al estado de ánimo del productor. Muy buena humedad de perfil en el suelo. Esto invita, más allá de lo que está pasando con los precios a nivel internacional, a una muy buena campaña. ¿Cuáles son las proyecciones en este sentido, Fernando, que tienen ustedes? El día martes la Bolsa de Cereales de Buenos Aires largó su pronóstico, repitiendo en el caso del trigo la misma cantidad de hectáreas y apostando a una cosecha parecida de 19 millones de toneladas. En el caso de la cebada hay un aumento considerable en la superficie de un millón 150.000 hectáreas, creo, que seguro, que eran 4 millones y medio, 4 millones 600 la estimación a cosecha, con lo cual nos estaría dando casi 24 millones si hablamos entre trigo y cebada, ¿no? Una buena cosecha, una buena intención de siembra, una buena superficie de siembra, pero bueno, siempre nosotros decimos que se puede hacer algo más. Fernando, a mí me sorprende algo. Uno puede hablar de mayores rindes, puede hablar de más eficiencia por parte de los productores, de los técnicos y demás, pero ¿cómo se hace para que crezca el campo, para que se extienda? Porque más hectáreas, ¿de dónde aparecieron esas hectáreas? ¿Quién se jorobó, entre comillas, que le sacaron la hectárea para hacer trigo y cebada? ¿O se va a hacer todo y se van a sembrar hasta las macetas? ¿Cómo es la cosa? Muchas veces en este momento nosotros estamos en un momento de muy buenos precios internacionales, que es muy buena noticia para Argentina. No hay país en el mundo que no se ponga contento cuando los bienes que el país produce son demandados por el resto de los países, porque eso significa mayor riqueza para toda la República. Eh, Estos precios permiten que las zonas fronterizas, zonas marginales, que por o calidad de suelo o por distancia no se decidan a sembrar, son precios que estimulan a ampliar las fronteras. ¿Qué pasa, Fernando, con el trigo transgénico que fue aprobado en su momento por la Argentina y que ha generado, bueno, mucho ruido internamente, pero sobre todo por el eco que generó en el exterior? Algunos países potenciales compradores del trigo argentino que dicen, bueno, no sé, ponen potencialmente también reparo en esto. ¿Cómo lo ves vos, sobre todo teniendo en cuenta que sos un jugador importante dentro de la cadena, ya no solo productiva, sino comercial? Mira, Silvio, el tema del trigo transgénico es, es muy complicado. Hace años que nosotros venimos planteando. Nuestro problema es un tema comercial y nosotros cada vez que hablamos con alguien que defiende al trigo transgénico, nosotros decimos, tenemos un problema que nuestros clientes no quieren trigo transgénico. Nosotros no hablamos de las virtudes de la biotecnología, no hablamos de ni siquiera de ampliar la frontera, ni que el productor tiene que decidir. Acá hay un tema que nosotros decimos y que no nos responden. Es un diálogo de sordos este. Nosotros decimos concretamente, señores, nuestros clientes no lo quieren. A ver si nos entendemos de una vez por todas. No hablamos de otra cosa. El tema nuestro es un tema comercial. En Del Sector Campo estamos compartiendo este momento con Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores. Hacemos una pausa breve y regresamos con él, Alfredo.
Alfredo, seguimos compartiendo la charla con Fernando Rivara de la Federación de Acopiadores. Fernando, por lo menos uno lo ve así, ¿no? Y las informaciones que van llegando no son precisamente las mejores. Estamos viviendo, sin duda alguna, uno de los momentos más difíciles de los últimos 20 años desde el punto de vista económico. Con lo demás no me meto, pero desde el punto de vista económico seguro. Y los vientos son recontra favorables para la Argentina, sobre todo desde la agricultura. Los granos están haciendo un beneficio tan grande que uno ni se imaginaba en este momento. A pesar de esto, el gobierno sigue insistiendo y va con los tapones de punta, provocando, mojándole la oreja permanentemente al campo. Es un tema ideológico, es un tema de yo te aprieto para después soltarte y sacarte un poquito más, o hay otra cosa que nosotros no logramos descubrir. Bueno, me obligás a hacer algunas definiciones políticas que, como toda definición política, son definiciones absolutamente personales. Yo creo de que este gobierno es un frente, no es el gobierno de un partido político, sino es de un frente en donde hay distintas expresiones, distintas miradas dentro de ese frente. Obviamente, uno escucha el mensaje del ministro Basterra y te dice una cosa, pero después escuchás el mensaje de la secretaria de Comercio, Paula Español, y te dice otra cosa. Está en cada uno sopesar este tipo de mensajes. Obviamente que hay mucha preocupación en el campo, eso está claro, esto es así. Basterra fue a todo trigo para dar previsibilidad y al mismo tiempo Paula Español dijo, estamos estudiando levantar las retenciones. ¿Vos crees aumentar? Sí, levantar las retenciones, ¿no? Aumentar las no retenciones. Levantarlas, no sacarlas. No, levantar impositivamente las retenciones, que hoy lo podrían hacer porque hay una ley firmada en el Congreso, votada, del 12 al 15% en el caso específico del trigo. ¿Vos crees que el Ejecutivo Nacional va a gatillar esa posibilidad concreta del 12 al 15% para el trigo este año? No lo sé, realmente no lo sé. Yo considero que si alguien pone un poquito de inteligencia, un poquito de cerebro, no mucho, agarra papel y lápiz y lo lleva a números, lo que significaría ese aumento de 3 puntos, y las consecuencias que tendría en su relación con el campo, lo descarta de plano. Decía, hay que agarrar papel y lápiz y decir, bueno, a ver, del maíz que queda sin vender, ¿cuánto me significan estos 3 puntos que yo puedo aumentar los dos? De la soja que queda sin, bueno, la soja no la puedo tocar, está en el máximo. Del trigo que queda sin vender, ¿cuánto significa estos 3 puntos de aumento en los derechos de exportación? Realmente hacer una cosa de esa es ir a mojarle la oreja al sector productivo cuando lo que vos necesitas como gobierno es gente que te genere plata, no gente que te genere problemas. Muchachos, estamos llenos de problemas, es un país complicado por todos lados. Entonces hay sectores que te generan plata, protegelo, cuidalos a esos tipos son los que te llenan de plata para que vos puedas hacer un montón de cosas al gobierno, enfrentar un desastre, el desastre de la pandemia que no es culpa del gobierno, está claro, y que le está significando gastar una ponchada infernal de plata que no estaba en los planes de nadie. Entonces, esa gente que te genera recursos para que vos puedas comprar camas, respiradores, vacunas, etcétera, para que vos le puedas dar plata a la gente que no pudiera trabajar. Hay un sector muy disminuido de la parte productiva argentina que puede generar ganancias en esta época de pandemia. Cuidá a esa gente. Fernando, un placer. Gracias por atendernos. Sos muy amable. Me parece que se te fue la mano cuando dijiste que se necesita un poquito de inteligencia. Ahí creo que le erraste. Un abrazo grande, Fernando. Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes.
Es un gusto verlos. Igualmente, Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores en del sector campo.